Buen día, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que estés viendo este video. ¿Qué es la biodescodificación? La biodescodificación es una herramienta que nos permite encontrar cuál es el factor emocional detrás de todo lo que nos sucede en nuestra vida. Detrás de falta de trabajo, detrás de falta de dinero, detrás de los conflictos interpersonales, como por ejemplo que yo sea la persona en mi grupo social que siempre termina callado y diciendo cosas para los demás, y detrás de las enfermedades. Lo que busca la biodescodificación es encontrar en el ambiente emocional, detrás, en el conflicto que yo estoy viviendo, cuáles son las emociones y los pensamientos que determinan que esto se cree, que esto se genere. Cuál es mi parte interior para colaborar que este suceso me esté afectando hoy en día, que esto esté pasando hoy en día. Es una herramienta para aquellas personas que se quieran autoconocer y que quieran encontrar cuáles son las emociones y los pensamientos en su mayoría inconscientes, en su mayoría no, en su 99,9%, vamos a decir, la mayoría casi totalidad, que crean cómo está mi cuerpo en este momento, cuáles son los factores emocionales que crean la enfermedad. Ya desde hace años se estudia con la psiconeuroinmunología cómo es que los distintos estados de ánimo, como por ejemplo el estrés, afecta al cuerpo en determinada manera. Eso es algo que la biodescodificación hace desde los años 1980. Pero antes todo lo que era llamado lo holístico tenía mucha persecución policial. El doctor Richard Hammer, que fue la primera persona, una de las primeras personas que planteó en un nivel universitario cómo es que las emociones afectan al cuerpo, cómo es que los estados de ánimo, cómo es que el miedo, cómo es que la desvalorización afectan a nuestra fisiología, fue una persona que fue encarcelada por los años 80, para que te des una idea de cómo era el contexto de ese momento. No es sino hasta el año 2000 que empiezan a haber otros tipos de ciencias como la psiconeurología nombrada anteriormente, o como por ejemplo la neurociencia contemplativa, siendo esta una herramienta que nos permite a nosotros observar cuál es el estado de nuestro cerebro frente con los distintos estados de conciencia, con los estados alterados de conciencia, como puede ser estar tranquilo, como puede ser estar meditando. La biodescodificación utiliza la epigenética, ver cómo nos condiciona a nosotros el ambiente que nos rodea. Y sobre todo, utiliza lo que se llama resonancias familiares, que a nosotros nos permite observar cuál es este suceso repetitivo en nuestra familia. Cómo es que lo que me está sucediendo hoy, la emoción, se ha aprendido a gestionar en la familia. Cómo es que se ha aprendido a gestionar en las épocas más permeables de mi vida, que es cuando yo tengo de 0 a 7 años, de 0 a 14 años, que es cuando lo que nos dicen nuestros padres es la verdad casi absoluta para nosotros en ese momento. Y aprendemos muchísimo más de los ejemplos que de las palabras que nos dan nuestros padres. Por ende, hallar el factor emocional nos lleva en una terapia a buscar cuál es la historia detrás de la historia. Una vez que encontramos cómo es que hemos aprendido en la infancia a gestionar esta emoción, que es la que se encuentra atrapada, por ejemplo, si hay una disfunción orgánica, o es la que no termino de aprender a gestionar, por ejemplo, si estoy viviendo quizás un conflicto de desvalorización social en mi grupo o en mi trabajo. Una vez que se encuentra todo esto, vamos a ver por qué es que ha sucedido. ¿Cuál es? Quizás esto puede variar, depende de la terapia, depende de la persona también, si se puede llegar hasta más arriba, encontrar cuál es la historia detrás de la historia. Simplemente hace que la cuestión para resolver la emoción sea un poco más simple. Ya de por sí, llegar hasta la primer raíz a nosotros nos permite que eso sea muchísimo más fácil. Lo inconsciente pasa a ser consciente y podemos modificarlo. Si todavía se puede llegar hasta la parte de nuestros abuelos para ver por qué esto ha sucedido, cuál es uno de sus posibles orígenes, a nosotros nos permite facilitar lo que es la cuestión. Una vez que uno se hace consciente de lo inconsciente, lo que sucede es que comienza esto simplemente, la toma de conciencia. Uno comprende cuáles son sus sectores automáticos y por qué. Deja de haber un odio hacia uno mismo, ya que ahora me puedo comprender, ya que ahora me puedo conocer, ya que ahora sé quién soy y por qué actúo de determinada manera frente a este tipo de conflicto, ya estoy en paz conmigo mismo. Ya comienzo a observar la situación de otra manera. Lo que antes para mí era algo
inconsciente, ahora lo puedo observar. Y como lo puedo observar significa que lo puedo cambiar. Además, la persona comienza a ver la situación como si fuera una situación maestra, ya que además de que ahora no es un peso para mí, no es algo tan complicado esta situación, ahora puedo comenzar a observarla como si esta situación me viniera a enseñar algo, como si fuera un reto, más que como un problema. He dicho en muchos talleres, en muchos cursos, que el problema no es el problema, sino nuestra actitud frente al problema. Por ende, una vez que nosotros frente al problema, además de que conocemos su raíz, lo empezamos a ver de una manera como una situación maestra, nos va a permitir a nosotros poder modificar este conflicto y nosotros vivir este conflicto y no que este conflicto viva por nosotros. La biodescodificación es una herramienta para poder encontrar cuáles son nuestras emociones y nuestros pensamientos inconscientes detrás de los conflictos que vivimos en nuestra vida. Muchas gracias por haber visto este video.